Hola, mi amigo querido. Una vez más estamos aquí, esta vez para estudiar la lección número 11 para el 13 de diciembre del año 2024. El título de la lección es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el propósito de la lección es mostrar no lo que Juan dijo, sino lo que el propio Señor Jesucristo dijo acerca del Padre, del Hijo, que era Él, y del Espíritu Santo, las tres personas que forman un solo Dios. Este tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confunde a mucha gente. En primer lugar, porque mucha gente piensa que los cristianos, cuando hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo, están hablando de tres dioses. No. Hay un solo Dios, pero ese Dios está formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí ya vienen las complicaciones, porque si es uno, no pueden ser tres. Y si son tres, no puede ser uno. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Es que no tiene explicación. Dios es como todo el agua del mar, y nuestra cabecita es como un vaso. ¿Cómo vas a hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Pues nuestra mente humana no es capaz de entender a Dios. Spurgeon, un grande predicador del pasado, decía: muéstrame una lombriz que pueda entender al hombre y yo te mostraré un hombre que pueda entender a Dios. Es imposible. Pero te voy a hacer una ilustración solo para que trates de encontrar más luz a este asunto. Y yo en este momento estoy hablando contigo, soy el pastor. Dentro de un momento me llama mi esposa, para ella yo soy el esposo. Después me llama mi hijo, para él yo soy el padre. Pero yo soy el único. El pastor, el esposo, el padre, yo soy el único. Así es con Dios. Él es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un único Dios. Bueno, vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de este asunto. Leo Juan 10, 29 al 32. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús le está diciendo esto en oración a su Padre. Yo les doy vida eterna. ¿A quién? A los seres humanos, a las ovejas. Ellas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, ¿quién está orando? Jesús. Él dice, mi Padre que me las dio, ¿a quién les dio? A las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pues los judíos no entendían, y hay mucha gente que no entiende hoy. Yo conozco cristianos sinceros, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, o que es un ángel, o que es el propio Señor Jesucristo hablando de Él, en fin. Pero no creen que el Espíritu Santo es una persona. Así como los judíos en el tiempo de Cristo no creían que el Padre y el Hijo eran una sola persona. Porque Jesús es claro al decir aquí, yo tengo ovejas, mi Padre me las dio, yo les doy vida eterna a las ovejas. ¿Cómo le da vida eterna? Si Jesús no es Dios, ¿cómo puede darle vida eterna a las ovejas? Mi Padre me las dio. Nadie arrebatará las ovejas de las manos de mi Padre, porque tampoco las puede arrebatar de mis manos, porque el Padre y yo somos uno solo, el mismo Dios. Y los judíos quedan bravos y agarran piedras y lo quieren apedrear. Y Jesús le dice, ¿por qué me están apedreando? Porque tú eres un blasfemo, te estás comparando con Dios, tú eres hombre, nosotros te hemos visto nacer, tú naciste, tú creciste en Nazaret, ¿cómo puedes atreverte a decir que eres Dios?
Lo que los pobrecitos no podían entender era que Jesús, es verdad que era Dios, pero se había hecho carne, se había hecho hombre, para venir y salvar al hombre de sus pecados. Ellos estaban más preocupados en sacrificar el cordero, pero no entendían que delante de él estaba Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que muchas veces cuando nosotros tenemos un concepto que se vuelve ya preconcepto, no queremos abrir el entendimiento para nada. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Jesús y el Padre. Leamos Juan 1:1 y también el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Padre, Dios el Padre. Y el Verbo estaba también en el principio, el Verbo, el Dabar, el Logos, el Hijo de Dios, la palabra de Dios. El Hijo estaba ahí. ¿Y el Espíritu dónde estaba? Si tú lees Génesis 1:2, verás que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. En el principio, en la creación, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estaban los tres. Pero después dice que ese Verbo, el Hijo, se hizo carne y vino a esta tierra y caminó entre nosotros. Y mientras Jesús andaba en esta tierra, los seres humanos pudimos ver la gloria de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios Padre y del Dios Hijo, porque Jesús tenía su propia gloria, porque era Dios, así como el Espíritu Santo. En Apocalipsis 18:1 vemos a un ángel volando, que es el Espíritu Santo, y la tierra toda es iluminada con la gloria de Dios. El Padre refleja la gloria, el Hijo refleja la gloria, el Espíritu Santo refleja la gloria. Los tres. Pero aquí Jesús camina entre los hombres, el Dios hecho carne, porque a Dios no lo podíamos ver. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero vimos al Hijo porque se hizo carne. Ahora, el hecho de que Jesús se hizo carne no quiere decir que dejó de ser Dios o que perdió alguno de sus atributos de Dios. Porque Dios es eterno, el Hijo es eterno. ¿Ya? Dios es omnisciente, sabe todo, el Hijo también. Dios es omnipresente, el Hijo también. Solo que ahora que asumió la naturaleza, el cuerpo humano, por respeto al cuerpo humano que asumió, Él no va a usar su omnipresencia, no va a estar presente al mismo tiempo en todos los lugares. Pero ese hecho no quiere decir que Él perdió su omnipresencia. Él es omnipresente porque Él es Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Conocer al Hijo es conocer al Padre. Y aquí veremos lo que dije. Jesús vino a revelar el verdadero carácter del Padre. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el diablo hizo cuando introdujo el pecado al mundo es que desfiguró delante de los hombres el carácter de Dios. Lo pintó como un Dios tirano, un Dios arbitrario, un Dios injusto, un Dios cruel. Para muchos de nosotros, Dios está en el trono, sentado, con una vara en la mano, con rostro severo, serio, mirando a la tierra. A ver, ¿dónde encuentro al hijo desobediente que se porta mal? Y cuando encuentra un hijo desobediente, ¡pah!, lo castiga. Por lo menos cuando yo era niño, ese era el tipo de Dios que me pintaban, que me describían. Y yo soy uno de los típicos cristianos que nació creciendo en el Dios castigador. El sábado no se puede hacer nada porque Dios nos está vigilando.
cuando quería hacer, era niño, tenía 5, 6, 7 años, pues un niño quería hacer algo y ya inmediatamente los hermanos mayores, no mis hermanos mayores, sino los hermanos mayores de la iglesia, inmediatamente, ¡ay, mira que Dios te está contemplando! Y si por ventura yo corría el sábado y me caía, Dios te está castigando. Pero ese es el Dios que el diablo pintó y que algunos cristianos que no han entendido el cristianismo se encargan de esparcir esa idea. Lee El Camino a Cristo, ese librito pequeñito de la sierva de Dios. Lee el capítulo 1 del Camino a Cristo y vas a conocer ahí que el diablo desfiguró ante los hombres el carácter de Dios. Ahora, ¿para qué vino Jesús? Para revelar el verdadero amor del Padre. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, al Padre. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino y caminó entre los hombres. Llamó a los hombres. ¿A quiénes? A un bando de pecadores, pescadores, los llamó. Caminó con ellos. Les enseñó, 3 años enseñándoles, no aprendieron, porque en la hora de la crucifixión todos esos lo abandonaron. Pero Jesús no los descartó y les dio una nueva oportunidad. Ese es el Dios de amor. No el Dios contemplativo que te pasa la mano por la cabeza. Oh, pecador eres, yo te amo, sigue pecando, que yo te amo, ya morí por ti. No. Pero es el Dios que te da una oportunidad y otra oportunidad para que te levantes, para que continúes, para que no te desesperes, para que cuando el diablo te hace caer y viene después y te dice, mira, no vales para nada, eres un miserable, ¿por qué no te quitas la vida? ¿Por qué no te vas de la iglesia? Con Judas lo hizo quitarse la vida, pero con Pedro no, porque Pedro creyó en la gracia transformadora de Jesucristo. Entonces Jesús vino para reflejar ante ti la gloria de Dios, el carácter maravilloso de Dios. Si Jesús te ama, el Padre te ama y el Espíritu Santo también te ama. Vamos a la parte 4 del estudio de esta semana. Y aquí vamos a hablar del Espíritu Santo. Juan 1, 12 y 13, mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron ¿a quién? Al Hijo. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? Del Hijo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Vamos a pensar esto. Cuando tú vas a Jesús y crees en Él, ¿qué dice el texto aquí? Te da el privilegio de volverte hijo de Dios. Pero un hijo de Dios no nacido de la carne, no nacido de tu papá, de tu mamá, sino un hijo de Dios engendrado por el Espíritu. Un hijo nacido de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué digo un hijo nacido del Espíritu? Porque ahora voy a leer otro texto, Juan 3, 5 al 8. Y mira lo que dice. Respondió Jesús, de cierto, este es el diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús está hablando del nuevo nacimiento que leímos en el versículo anterior. Nacido, engendrado del Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oh, querido, a lo largo de mi ministerio he visto tantos incidentes donde realmente el ser humano nació del Espíritu. Esa obra transformadora, esa concientización de que eres pecador, porque una vez yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, me acuerdo, hace muchos años. No sé si Dios me va a dar la oportunidad de volver a predicar en esa ciudad. A veces me veo ya limitado por la edad, por los años. Pero hace muchos años entró un hombre ebrio completamente. Dios lo transformó. Él no entró porque quería escuchar la palabra de Dios. Él entró a la reunión evangelística porque estaba lloviznando afuera y no tenía dónde protegerse, y como no cobraban ingreso, el estadio estaba abierto, el estadio cubierto, el coliseo, él se metió y se sentó y durmió todo el tiempo. Pero Dios, en medio de la borrachera, lo sacudió. Y cuando digo Dios, no me refiero a Dios el Padre, ni a Dios el Hijo. En ese momento yo estaba predicando, presentando al Hijo, a Jesucristo. Y seguramente Dios estaba ahí a mi lado, el Padre, acompañándome. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón y en la mente oscurecida de ese ebrio. Y cuando hice el llamado, el ebrio se levantó y vino, todo tambaleando, vino aquí. Un escándalo, la gente lo miraba porque fue la primera persona que se levantó y vino y se entregó a Jesús. La historia es larga, no voy a contarla toda. Pero lo que quiero mencionar es las palabras de ese hombre, ya cuando había sido transformado, había sido bautizado, había sido transformada en una nueva criatura. Entonces él me dice, aquella primera noche, yo estaba ebrio, y tal vez usted pensaría, ese pobre ebrio no entiende nada. ¿Qué va a entender si está durmiendo ahí con la borrachera? Pero pastor, el Espíritu de Dios me hacía entender todo. Y cuando usted dijo, levántate y ven, entrégale la vida a Jesús, el Espíritu Santo me mostró que esa era mi única oportunidad, y me levanté y fui adelante y le entregué mi vida a Cristo. Y esa noche ese hombre fue engendrado del Espíritu. Nació a una vida nueva y hoy día se deleita en alabar el nombre de Jesús y en predicar al Señor Jesucristo a la gente que no conoce aún. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y si seguimos estudiando adelante, veremos que en el Nuevo Testamento encontramos al Espíritu enseñando, al Espíritu mostrando el camino, al Espíritu convenciéndonos del pecado, al Espíritu convenciéndonos de la justicia de Cristo, del juicio venidero. En fin, el Espíritu no es un pedazo de aire que vaga por ahí. El Espíritu Santo es una persona tan divina cuanto el Hijo y cuanto el Espíritu Santo. Vamos a la quinta y última parte de este estudio, hablando de la oración de Jesucristo. Eso está en el capítulo 17. Todo el capítulo 17 es la oración intercesora de Cristo en favor de sus discípulos. Ahora, si tú lees toda la lección, todo el capítulo 17, vas a ver que el propósito central del capítulo 17 es que nosotros conozcamos al Dios verdadero, conozcamos al Padre, conozcamos al Hijo, conozcamos al Espíritu Santo, que nos relacionemos con Él y que vivamos con Él una vida de comunión diaria. Leo Juan 17, versículos 3 al 5, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la vida eterna. Si vives atormentado pensando que te vas a salvar o no, porque cuando viajo por ahí y en las cartas que recibo siempre hay gente diciendo, pastor, me siento perdido, pastor, estoy perdido. Pastor, yo quisiera ir con Jesús al reino de los cielos, yo quisiera vivir con Él eternamente, pero mi vida está tan llena de pecado, no puedo. Pastor, le prometo a Dios tantas veces, no logro cumplir. Yo no valgo para nada. ¿Qué clamor desesperado del ser humano? Y de repente tú que me estás oyendo allá, tal vez más de una vez ya te has preguntado, más de una vez se ha apoderado de tu corazón la ansiedad de que si Cristo viniese en este momento, por ejemplo, ¿estarías listo para ir con Él? No. ¿Por qué no? Porque tú miras a tus obras, tú no miras a Cristo. Pero ahora viene Jesús y te dice, hijo, el secreto de la vida eterna es que conozcas a Dios y que me conozcas a mí y que oigas la voz de mi espíritu. ¿Y cómo se conoce a una persona? Conviviendo con esa persona, caminando con esa persona, andando con esa persona. ¿Y cómo se anda con Jesús? Cuando abres la palabra de Dios todos los días, cuando estudias la Biblia, cuando oras en todo tiempo, haciendo lo que hagas, viviendo por ahí, estás en comunión con Cristo, relacionando todo con Cristo, y cuando traes una persona para Cristo, cuando le hablas a otro del amor de Jesús. Cuando haces eso, estás caminando con Jesús. Y cuando caminas con Jesús, lo conoces. Y cuando conoces a Jesús, conoces la vida eterna. Entonces, ¿por qué te preocupas? Camina con Jesús. Sí, pero pastor, ¿y si me resbalo? Pues te levantas y sigues caminando con Él. Y si me caigo 2 o 3 veces, pues te levantas. Vuelvo a repetir, nadie se va a perder porque una vez cayó. Si alguien se pierde es porque habiendo caído no quiso levantarse más. Ve a Jesús, Él te ama mucho. A veces tú puedes perder la esperanza en ti mismo, pero Jesús jamás pierde la esperanza en ti. Un abrazo, muchas bendiciones en esta nueva semana de trabajo, de lucha. Enfrenta las dificultades con alegría, con fe en tu corazón. Dios te bendiga ricamente.